Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980, el complejo arqueológico de Copán representa una de las mayores expresiones de la cultura maya. Miles de personas visitan cada año el recinto para encontrar estelas y grabados en un estado de conservación único en el mundo. Entre los tesoros de Copán se encuentra el texto más largo jamás encontrado en el Nuevo Mundo. Gracias a él, los investigadores pudieron descifrar el complejo lenguaje maya y actualmente es posible leer el legado que dejaron marcado en la roca. Hoy seremos testigos mudos de las maravillas que alberga Copán y acompañaremos a este grupo de visitantes en su camino por las ruinas. Tan solo el 25% de la antigua ciudad maya está al descubierto. Engullida por la jungla, queda oculta más de la mitad de lo que fue este centro político y religioso. El visitante tan solo pasea por el núcleo espiritual y ceremonial del complejo, y alrededor quedan antiguas pistas de aterrizaje de los primeros arqueólogos y decenas de ruinas por descubrir. Aquí a lo largo de la pista se hicieron unas 3 excavaciones, 3 pozos de sondeo, le llaman los arqueólogos, donde se encontraron otros basamentos enterrados. Por eso se explica al visitante que la cultura maya tenía esa tradición de enterrar una ciudad, destruirla y enterrarla para construir un nuevo centro ceremonial. La idea de ellos, o sea, la creencia de ellos que hacían eso porque entre más alto estaban subiendo, haciendo templos y subían a los templos para hacer ceremonias en honor a sus dioses. Según ellos estaban acercando más a esos dioses. Adoraban como unos 60 dioses en este lugar. Cualquier cosa le dejaban representar a un dios. Para el dios de la lluvia, de la muerte, del sol, de la guerra, del amor. Para conseguir una esposa era el dios del amor. Para conseguir un esposo también. Para todo tenían dios. Y creían también que el cielo estaba sostenido por una inmensa tortuga. La tierra estaba sostenida también por 4 dioses en los 4 puntos cardinales. Todo eso lo vamos a ver allá en diferentes esculturas que ellos dejaron representados. Bueno, vamos a caminar. La pista se decidió cancelar porque la vibración de las avionetas, el vuelo que terminaba en la parte de arriba, estaban destruyendo las estelas, que la plaza está de norte a sur. Y por el cual también se han enumerado 9 zonas residenciales o 9 barrios donde vivía la clase noble. Aquí donde está el bosque es una zona residencial que se llama zona residencial del bosque. Hay muchos montículos ahí en medio del bosque, pero todavía no han sido excavados. Anteriormente los arqueólogos más bien casi era por interés propio. Lo más bonito, lo más valioso fue llevado para otros museos en el extranjero. El Museo Británico en Inglaterra y el Museo Peabody en Boston es donde se exhiben piezas de aquí, de Copán, y no solamente de Copán, sino que de otros sitios de Guatemala y de México. Porque antes los primeros presidentes de todos esos países tampoco le daban importancia a estos sitios arqueológicos. Ya en 1600, textos españoles reflejan la existencia de una misteriosa ciudad, pero no será hasta 1834 cuando se haga la primera expedición arqueológica a Copán. La inteligencia de la civilización maya no solo se demuestra por sus monumentos y esculturas, también el complejo sistema de drenaje que se diseñó en Copán refleja lo avanzada que era esta comunidad. Entonces aquí ustedes ven el drenaje. Este drenaje es donde pasaba el agua que caía en la plaza principal, en la plaza pública. Todas las plazas, estos mayas les hacían drenajes para que no se quedara acumulado el agua en esos lugares. Entonces los demás drenajes de las otras plazas ya han sido sellados, solamente este está funcionando y aquí es donde pasa el agua. Los primeros pobladores de Copán, que eran campesinos que trabajaban en estas tierras, utilizaban mucho estos puentecitos de madera. Estos y otros que utilizaban para cruzar ríos, las hamacas que nosotros llamamos.
Cuando los mayas vivían, la ciudad se llamaba Chuxpi, que significa tierra de pájaros. Ese era el nombre de la ciudad. Entonces, como habían muchos murciélagos también, ahora el murciélago lo han considerado como el emblema de la ciudad de Copán. Los mayas, como los mayas no escribían así como nosotros. Si ustedes vinieron a este lugar, vamos a ir a Copán. Ahí ven la C, la O, la P, la A y la N, Copán. Entonces, para ellos, venir a esta ciudad de otros lugares, vamos a ir a la ciudad de los murciélagos o a la tierra de los pájaros. Y miraban el glifo que representaba Copán, era el sot o el murciélago. Entonces, con eso ellos escribían por medio de símbolos. Por medio de símbolos y otros jeroglíficos para dejar representado acontecimientos muy importantes. En la escalinata vamos a ver las primeras 15 gradas que fueron descifradas por Linda Chili. Y allí se descifraron los hechos más sobresalientes de la cultura maya, de los que vivieron aquí. Se calcula que en el centro y los alrededores de la ciudad vivían unos 20.000 habitantes, pero solo la clase noble residiría en la zona que hoy se visita. Esta fue la zona residencial más cercana al centro ceremonial. Esta zona residencial fue excavada o encontrada en 1989 por un arqueólogo conocido como Andrios, enviado por la Universidad de Tulén. Se descubrió esta zona residencial en dos etapas. En 1988 se excavó la parte de aquí arriba donde está toda la plaza y en 1989 se excavó la parte de abajo. Todo eso está completamente cubierto. Todo eran montículos, igual como se ve todo esto que está aquí en línea, estaba en medio del bosque, en medio de mucha vegetación. Y estos son los trabajos que vienen a hacer los arqueólogos, cortar la vegetación, cortar varios árboles y a empezar a hacer las excavaciones para restaurarlas después. Cuando se estuvo excavando ahí, yo estuve trabajando ahí con este arqueólogo conocido como Andrios, se encontraron muchos esqueletos de personas y se explicaba por los primeros, se explicaba por los guías que era un cementerio este lugar. Pero después de esta zona residencial, después de 1989, se han encontrado otras zonas residenciales. Y es lo mismo, siempre se han encontrado esqueletos de personas alrededor de las viviendas. Los arqueólogos dicen que esta cultura maya no tenía esa costumbre no tenía un cementerio general para enterrar a sus muertos, sino que tenía esa costumbre de enterrar alrededor de sus viviendas a todas las personas cuando morían, afuera de la casa o en la esquina de la casa y por dentro. Ahí donde enterraban todos sus familiares. Y en afuera de lo que fue las zonas residenciales, cuando moría el jefe principal de una casa, destruían esa casa y enterraban esa casa y hacían otra casa a la par, donde era un nuevo jefe. Entonces, estos arqueólogos, los antropólogos han hecho muchas investigaciones de estos huesos para sacar la medida de cuánto mide una persona. Y también han identificado por medio del carbono 14 que estas personas, la mayoría de esqueletos que se encontraron aquí eran de mujeres. Y por eso es que los arqueólogos tienen una cierta idea, que el gobernante tuvo 5 esposas y 11 criadas que le tenía las esposas, que también fueron como damas de él o concubinas. La Acrópolis está dividida en dos grandes áreas. La este, donde se encuentra la escalinata de jeroglíficos, el campo de pelota y la plaza principal. Y al oeste, con la zona residencial y los templos 16 y 11. El templo número 11 fue utilizado como un observatorio astronómico donde subían para tener conocimientos de los solsticios, equinoccios y eclipses. Allí donde subían los astrónomos mayas. Algunas veces que ellos subían en ese templo y no miraban los astros, para no subir de puro gusto, se drogaban con los hongos alucinógenos, belladona y bellote.
Y allí sí miraban los astros, pero aquí abajo. Eran alucinaciones. Entonces como no, los astros no los miraban arriba, cuando subían ellos al templo y no los miraban arriba, bajaban la mirada ya drogados, se imaginaban que aquí había agua. Pero no existía agua, solamente era una alucinación. Y que en el nivel de agua, en la parte de abajo, iban a ver representados los astros que estaban en la parte de arriba. Y para identificar agua en este lugar, dejaron esos 3 lirios o plantas acuáticas que están ahí en línea. Y también la cabeza de un cocodrilo allá. Hasta la cabeza de un cocodrilo cerca del árbol de macico. Y aquí está la otra cabeza de cocodrilo, que como les menciono, todo esto lo identificaron como símbolos de agua. Los cocodrilos son de agua. Y un murciélago que está representado en aquella grada esculpida con jeroglíficos. El murciélago que les mencioné que era el emblema de la ciudad de Copán. Según ellos hasta ahí llegaba el nivel de agua. Pero como les menciono, una alucinación. Entre 16 y 17 gobernantes reinaron la ciudad a partir del siglo V y hasta el colapso de la población. Durante ese tiempo, Copán fue una poderosa ciudad-estado al sur de la región maya. El periodo de gobierno de ellos fue hereditario, de padres a hijos y hermanos, y dependía cómo se portaban con la población, así gobernaban. Si alguien era mal gobernante, la clase noble se reunía en estas plazas para cambiar al gobernante y tenía que entregar el poder a un hijo o un hermano. Y si alguien era excelente gobernante, gobernaba todos los años que quisiera hasta cuando se sentía avanzada de edad, sin fuerza de poder gobernar, entonces entregaba el poder a un hijo, o podía ser a un hermano también. Entonces este es el primer gobernante de la ciudad de Copán, el fundador de la dinastía. Vino en el 426 de la península de Yucatán en México y vino a fundar la ciudad de Copán. Se conoce como Verde Quetzalguacamaya, se lo vamos a dar en español. En maya se conoce como Quinich Yaxcucmó. Después le sigue el hijo de él, conocido como Petate sobre la cabeza, le dieron el nombre a los arqueólogos. Se conoce como Popol Vuh en maya. Este tercero es desconocido. El cuarto se llama QX, el cuarto gobernante. El quinto y el sexto también fueron desconocidos, que no se sabe el nombre de ellos, por los jeroglíficos que no se han identificado. Ahora el séptimo gobernante se llama Nenúfar Jaguar, o lirio jaguar, como planta de jaguar. Estos dos fueron desconocidos. Ahora el décimo se llama Luna Jaguar. Este fue el que construyó el templo Rosalila, bajo de este templo 16, el que vamos a ver al entrar a los túneles. Este es el 11, conocido como Humo Serpiente. Humo Serpiente o Wut Chan es el que está representado en esa estela. Este es el 12, conocido como Humo Jaguar. Este fue el que gobernó más años, más que todos los gobernantes. Se conoce como, o sea, se sabe que gobernó 67 años. Este es el hijo de Humo Jaguar. Este se conoce como 18 Conejo. Y se conoce en maya como Huacacalajún u Huaccahuil. Este es el 14, el hermano de 18 Conejo. Este 18 Conejo fue decapitado en la ciudad de Quiriguá, en Guatemala. La ciudad quedó sin gobernante y tuvo que agarrar el poder el hermano, Humo Mono. Ese espacio que ustedes ven ahí fue la tumba del gobernante 16 y se menciona que es la tumba del gobernante 16 porque él está representado en este templo número 18, no porque en la tumba no se encontró nada. Ya habían robado las cosas que tenía la tumba y no se sabe quién fue. No se sabe si fueron los arqueólogos o fueron los primeros pobladores de la ciudad de Copán. Solamente se encontró el espacio.
Y este fue el corte arqueológico más largo, este es el corte arqueológico más largo de todo lo que es el área maya. Está midiendo 250 metros de largo, de norte a sur. Este corte lo dejó el río Copán anteriormente. El río Copán es el que se escucha ahí, ya pasa un poco más retirado porque fue desviado por la institución Carnegie of Washington en 1935. Envió un arqueólogo conocido como Gustavo Stromvik. Estos tres que están aquí como en forma de triángulo son representaciones de incensarios, donde ellos llenaban sangre de animales o de personas para mezclarlo con leche de árboles que dan aromas especiales. Le colocaban fuego y cuando la sangre estaba quemando salía el humo para arriba y toda la gente creía que era el alma de este animal. Y este es el templo que les menciono que utilizó el gobernante que hizo aquella zona residencial. Este templo lo utilizó para adoración en honor al dios de la lluvia y en honor al dios del sol. Esos dioses están intercalados ahí, se repiten. El primero el dios de la lluvia, del sol, de la lluvia, del sol. El altar reina en la espléndida Plaza de los Jaguares, lugar donde la élite se reunía en ocasiones especiales. Aquí es donde se sentaban o se reunían los nobles para celebrar la toma de posesión de un nuevo gobernante. El gobernante entraba, o sea, la gente para celebrar la fiesta entraba en ese espacio donde se ve ese drenaje. Ese drenaje no es original, eso lo hicieron después. Ahí es donde entraba la gente para estar disfrutando de la toma de posesión del nuevo gobernante en este lugar. El gobernante, al terminar las fiestas, subía allá, en medio de aquellos dos colmillos que están allá, en la parte de arriba, donde va subiendo el muchacho de camisa blanca, y subía para hablar con el público que estaba reunido aquí, o sea, los de la clase noble. Después, este gobernante recibía la toma de posesión en aquella casa de gobierno que se llama Popolná, que es la casa de gobierno que está en la parte de arriba. Y por último se presentaba en la plaza pública para que ya fuera reconocido por toda la gente de la clase baja. El que estaba allá abajo del techo de lámina es el dios del sol, conocido como Kinich Ahau, y los dos jaguares, hasta uno bajo aquel techo y otro que está allá. Ellos representan las danzas o los bailes que se hacían aquí cuando estaba celebrando la toma de posesión del nuevo gobernante. Desde esta plaza se accede a los túneles, a través de los cuales descubrimos un mundo subterráneo. La extensa red de más de 4 kilómetros permite observar las etapas anteriores de la estructura urbana de Copán. Nos adentramos en uno de los 2 túneles abiertos al público para contemplar otro de los tesoros mayas mejor conservados en el mundo, el Templo Rosalía. Ese que ven ahí es el lado norte del templo Rosalila, donde se ve el mascarón del dios del sol, conocido como Kinich Ahau. Y a este lado se ve el lado oeste del templo Rosalila. Este es el único templo que los arqueólogos encontraron completo. Fue un templo muy importante para la generación del gobernante número 11. Fue hecho por el gobernante número 10, Luna Jaguar. Fue utilizado para adoración en honor al dios del sol, en honor a la planta sagrada del maíz y en honor a sus ancestros. Fue un arqueólogo hondureño, Ricardo Agurcia, quien lo descubrió prácticamente intacto en 1989. Debajo del gran templo se encuentran otros 5 templos de generaciones mayas más antiguas. Está Junal, Yenal, Motmot y está el templo Rosalila. Más arriba tiene el templo 16, el que fue utilizado para adoración en honor al dios de la guerra. Hay muchos laberintos de túneles en cada nivel. Pero no son turísticos. No, esos no se pueden visitar todavía porque no están restauradas las paredes estas y no tienen luz. O puede ser que caminando uno aquí, ya abajo viene una pared así como esta, y puede ser caminando hay un agujero para el fondo y ahí se puede ir uno al fondo a caer a otro nivel. Por eso no se pueden visitar todavía, porque hay mucho peligro.
El otro túnel que nos engulle es el de los Jaguares, de 700 metros de longitud. Su interior guarda las tumbas de algunos de los gobernantes que reinaron en Copán. Todas ellas disponen de grandes máscaras frontales y restos de pigmentos rojos, azules y verdes con los que fueron decoradas hace décadas. Los arqueólogos descubrieron en alguna de ellas símbolos reales, como piezas de jade, perlas o mosaicos hechos con conchas marinas. Entre las gradas escondidas bajo la tierra destaca el jeroglífico que representa el viaje al más allá, una T rodeada por un círculo. El cuerpo del difunto era puesto en posición fetal y lo rodeaban todas las pertenencias y riquezas que el gobernante se llevaba al otro mundo. El área oeste de la Acrópolis ofrece el paisaje más espectacular de las ruinas de Copán. Aquí se reunían miles de personas para escuchar al gobernante, contemplar el juego de pelota o presenciar sacrificios. A este lado de la ciudad se encuentra la joya de la corona de Copán. Esta es la escalinata jeroglífica descubierta en 1891 por un arqueólogo conocido como John Owen. Fue enviado por la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard pedía un porcentaje en dinero para que se hiciera este trabajo de excavación y restauración de la escalinata. El gobierno de Honduras no tenía dinero, entonces decidió pagar con la pieza que hace falta en medio de la escalinata, que era la del gobernante número 13, 18 Conejo. Ahora esa pieza se exhibe en el Museo Peabody en Boston, llevada por la Universidad de Harvard. Así fue como se restauró la escalinata, dando esa pieza como pago. El arqueólogo murió 2 años después, en 1893, y pidió que lo enterraran allá en la parte norte de la plaza principal. Y allá fue enterrado este arqueólogo, murió de fiebre amarilla. El trabajo siempre lo dejó comenzado, no terminó. Vino el arqueólogo que desvió el río del cauce original, Gustavo Stromvik, y él decidió colocar las gradas en la parte de arriba, pero no las colocó en orden, sino que están colocadas así en desorden. Por eso no se pueden leer nada. Solamente las primeras 15 gradas fueron descifradas por Linda Shiley en 1979, cuando todavía estaban completos los jeroglíficos. Como de 1979 a 1985, todavía el turista subía y bajaba por ahí. El sol y la lluvia fueron los factores que deterioraron los jeroglíficos de la escalinata jeroglífica. Allí, cuando todavía estaban completos, fueron descifrados y allí se descifraron conquistas que ellos tuvieron, guerras, ritos especiales, cumpleaños, muertes, tomas de posesión de gobernantes y ascenso al trono. Es lo que se descifró en las primeras 15 gradas de la escalinata. Y como les menciono, las demás no se pueden descifrar porque están muy deterioradas y están en desorden. Tiene 64 gradas la escalinata, 1250 bloques y cada bloque contiene 2 glifos, que llega a un total de 2500 glifos. El gobernante que empezó la escalinata fue 18 Conejo, que fue la pieza que se llevaron, y el gobernante que lo terminó fue este Humo Caracol, el 15º gobernante, que está representado en esta estela M. En 1985 se le colocó este techo de lona para protección del sol y la lluvia. Pero no es el mismo techo desde 1985, sino que está cambiando, como digo. Aquí está muy destruido. Todas estas estelas que estuvieron abandonadas, los primeros visitantes, los primeros turistas, trataban de llevar algún recuerdo de Copán, quebraban pedazos para llevar. Como nadie había inventado de hacer esculturitas pequeñas para vender al turista, entonces de aquí querían llevar los pedazos originales. Igual o más atractivo para el visitante resulta el campo de pelota, el más imponente y artístico de los que se encuentran en Mesoamérica. Un guacamayo en lo más alto sitúa la zona del marcador y 3 cabezas más pequeñas son los puntos donde debía golpear la pelota. Jugaban la pelota de 5 contra 5. 5 se ubicaban aquí en línea y 5 pegados a la otra terraza inclinada. Las 5 personas de aquí tenían que enviar la pelota para tocar cualquiera de aquellas 3 cabezas de guacamaya para anotar puntos. Las otras 5 personas de allá, o sea, el otro equipo de allá que venía jugando para acá, tenía que hacer lo mismo, tocar cualquiera de estas otras 3 cabezas de guacamaya.
Este juego no lo podía ver cualquier persona, solamente la clase noble. Los nobles se sentaban en estas 9 gradas de la parte norte del campo pelota. En otras ocasiones, en otras fechas del año, sí podían hacer el juego por diversión. Cualquier persona podía entrar a ver el juego en otros campos de pelota, como el que les mencioné que se encontró en el bosque y otro que se encontró bajo este templo. El juego de Copán tenía algunas diferencias respecto a otras comunidades mayas. En esta versión, la pelota no debía pasar por un aro. Y lo más paradójico, en Copán era el ganador del partido, el jugador con mayor destreza, el que era condenado a muerte. Esta persona que moría más bien se esforzaba a ser un buen jugador, porque según él pasaba una vida eterna. Se convertía en Dios más bien, al morir sacrificados. Aquí es donde se presentaba como ofrenda el mejor jugador en este altar redondo. Aquí se presentaba como ofrenda el mejor jugador para sacrificarlo en honor al dios de la lluvia, el jugador que elegían allá en el campo de pelota y lo traían aquí para sacrificarlo, le cortaban la cabeza con cuchillos de obsidiana o cuchillos de pedernal. Después la sangre la llenaban en vasijas nuevas, policromadas. Colocaban las vasijas, unas en este altar y otras que subían encima del templo número 4, que lo mezclaban con leche de árboles, que eran aromas especiales, le colocaban fuego y cuando estaba quemando la sangre se formaba un humo que salía para arriba y todos creían que era el alma de la persona que iba como ofrenda en honor al dios de la lluvia. Lo hacían, como le menciono, una vez al año este ritual. Si el invierno no venía voluntariamente, ellos decidían elegir 10 personas para formar 2 equipos y hacer el juego para elegir uno de los mejores jugadores y presentarlo como ofrenda aquí en medio de la plaza. Los que principalmente tenían que ver el ritual eran los de la clase baja, porque ellos eran los que trabajaban las tierras y regresaban a sus comunidades para ya estar listos y preparar las tierras, porque ya iban a venir el invierno. La Plaza de los Monumentos contiene el mayor número de estelas de toda la Acrópolis. Las más altas fueron construidas durante la dinastía XIII por el gobernante 18 Conejo, que se hizo esculpir representando diversas facetas de la sociedad maya. Y este es el mismo 18 Conejo, vestido como un jugador de pelota. Bajo en la excavación que se hizo se encontró la tumba se encontró un espacio, una bóveda cruciforme y se encontró la representación de una persona muy gorda, les llamaban Holpop, los que gobernaban la ciudad anteriormente, los que gobernaban los barrios residenciales, antes de que hubieran gobernantes. Aquí en la parte de abajo los arqueólogos hicieron esta excavación y lo que encontraron fueron cuchillos de obsidiana, cuchillos de pedernal y huesos de animales. Eso es lo que encontraron estos espacios. Después fueron restaurados estas paredes. Y este es el único que los arqueólogos dejaron al descubierto, esta bóveda cruciforme. Las demás que tenían todas las estelas fueron selladas. Entonces, así es como se han encontrado las herramientas. ¿Era abierto así? Sí, cuando ellos vivían, sí, porque allí colocaron las herramientas que utilizaban para esculpir la piedra, dejar los textos jeroglíficos. Se dedicaban mucho a la caza y a la pesca. De algunas pieles de animales se colocaban taparrabos en medio de las piernas. Encima de las piernas encima de los taparrabos se colocaban plantas importantes, ya sea el maíz, el tabaco, el cacao. En la cintura llevaba representaciones de cáscaras de cacao, que fue la segunda moneda de ellos. Con eso compraban y vendían en sus mercados, que les llamaban tianguis. Caracolitos en la cintura, que cuando bailaban esos caracolitos pegaban entre ambos y se escuchaba un sonido agradable en honor a sus fiestas. La serpiente entre las manos, que era símbolo de poder y nobleza. La serpiente conocida como Quetzalcoatl por los aztecas, Cuculcán por los mayas. Un turbante, o sea, el símbolo del petate que lleva en la parte de arriba, que era símbolo de unión y nobleza.
Más arriba lleva la máscara del dios del sol, conocido como Kinich Ahau, y caras de humanos en la cintura, que también fueron personajes de mucha importancia para ellos, de mucha confianza, eran como trabajadores de mucha confianza, y cuando llevaban esos adornos, los llevaban representados en la cintura. Al otro lado de la estela, al lado norte, se ven representadas las unidades del calendario maya. El año maya estaba formado por 360 días, con un mes formado por 5 días que se consideraban de mala suerte. Durante esos días, ninguna persona podía trabajar a menos que quisiera enfurecer a los dioses. Cada 52 años se ponía fin a la dinastía reinante, y el siguiente gobernante construía un nuevo reino sobre el anterior. Como nosotros contamos el tiempo, empezando desde un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año, un siglo. Para ellos era el Kin, Guinal, Tun, Catún, Bactún, Calabactún y Quinchiltún. Eran las unidades del calendario maya. Por eso este 21 de diciembre del 2012 es el final de un Bactún para los mayas. Por eso se dice de la cuenta larga, 400 años. Para ellos el final de una generación en general, de todo lo que era el área maya. Y el 21 de diciembre se cumple un Bactún, o sea, un periodo de 400 años. Y cuando terminaba el final de un Bactún, para ellos era una fiesta total que se hacía en todo lo que era el área, con instrumentos musicales, haciendo rituales, haciendo ceremonias en honor a sus dioses, mucha alegría. ¿No se piensa hacer nada para el 21 de diciembre? Sí, se piensa que se van a hacer eventos muy especiales. Hay un comité del 2012 que lo llaman aquí en Copán, que todos los viernes están dando información. Ayer estuvimos nosotros en una reunión de todos los primeros arqueólogos que vinieron, los que hicieron el mapeo, todo lo que es el área del valle, y todas las familias que colaboraron para que se diera publicidad en este sitio. Y ya el otro viernes van a dar los apellidos de las familias, las primeras familias que vivieron aquí, los primeros que fueron encontrados por los primeros arqueólogos. Entonces así se van a estar dando información cada viernes. El próximo 21 de diciembre, la antigua ciudad maya de Copán volverá a la vida con la celebración de una nueva era. Se completa la unidad más larga del calendario maya, el 13 Bactún. Y más allá de ser el fin del mundo, representa el inicio, el nacimiento de un nuevo mundo.